Hola a todos los que se van uniendo. ¿Se me escucha bien? Bueno, estamos esperando a Isma a que se sume. Hola, ¿cómo andan? ¿Se van uniendo? Hola, Hola, hola. ¿se me escucha bien? Ahora te escucho bien. Bien. ¿Se me escucha Bueno, bien? Ah, hola. ¿Qué tal? sí, se escucha, se escucha. A medida se van sumando, vamos a esperar un cachito. Dale. Hola, Nata. Se fueron sumando un montón ya, vamos. Bueno, sí, para cumplir y por respeto a las personas que ya llegan, vamos a estar y dar inicio a esta charla y este compartir eh, sobre la nutrición y las lesiones deportivas. Eh, bueno, presente Orne para que conozca a la audiencia, los que no te conocen. Bueno, yo soy nutricionista de Kinet, estoy en la sede de Nordelta. Hago antropometría, me especialicé en deporte y consideramos que está bueno hablar un poco del trabajo interdisciplinario que se hace en Kinet, eh, la oportunidad de poder abordar a un deportista entre kinesiólogos, nutricionistas, traumatólogos, eso está buenísimo. Así que de eso se trata un poco la charla de hoy. Bueno, perfecto. Mi nombre es Ismael Delgado, soy kinesiólogo de acá de Kinet, la sede de Nordelta también. A la vez soy kinesiólogo del equipo argentino de canotaje. Y bueno, estamos apuntando a darle un abordaje integral y disciplinario a atletas y practicantes que hay alguna lesión. Y todo está una oportunidad interesante para charlar sobre esto, ¿no? Que sería el trabajo en equipo entre el nutricionista y el kinesiólogo, que es algo que se hace mucho en el ámbito deportivo también. No sé si a mí si a mí se me está frenando y trabando un poco tu comunicación o le está pasando a todos. Me gustaría si pueden escribirlo. No sé si será la conexión. A Ismael lo escucho entrecortado, dicen. A ver, Fijar ahí la conexión un poco. ¿A mí se me escucha bien o entrecortado? A mí también. ¿cómo se me escucha ahora? Dice que se nos escucha mal a los dos. Bueno, ahí dice que a mí se me escucha claro, no sé. Eh, A ver, bien. Fíjate si podés ir a alguna zona donde haya más wifi o más cerca del módem. vale. ¿Y ahora cómo se oye? Yo ahora te... Perfecto. Perfecto. Ujú. Bueno, bueno, igual cualquier cosa, si vuelve a haber alguna falla, nos avisan para hacer una pausita y reordenar el tema del Wi-Fi, que ya sabes que se complica a veces. Bueno, te decía que Bueno, dale. en el alto rendimiento y también en el deportista amateur de fin de semana, recreacional, es sumamente importante el abordaje interdisciplinario y queríamos mostrarles entonces cómo es que se trabaja en nutrición y en kinesiología cuando hay presencia de una lesión deportiva. No sé si te Bien. parece que empecemos por lo que nosotros, los kinesiólogos, consideramos que es lo más importante, que es la parte preventiva. Sí, Eh, contanos más o menos cómo es el tema de las lesiones, cómo se dan y demás. vale, fíjate que
en cuanto a prevención de deportes, mucho de lo que se habla y mucho de lo que se ha estudiado, las medidas fisioprofilácticas que toman regularmente los deportistas para prevenirlas, te nombro las más conocidas. Por ejemplo, la masoterapia, que ha demostrado tener un efecto eh, sobre los biomarcadores sanguíneos que muestran fatiga y que son predictores de alguna lesión muscular, sobre todo, que es la más importante. Por ejemplo, en laboratorio decís, en los estudios de laboratorio. Correcto. Por ejemplo, los valores de creatinquinasa, CPK, proteína C reactiva, IL-6, algunas citoquinas. El masaje así ha demostrado ser efectivo en la reducción de esos biomarcadores, sobre todo cuando es aplicado dentro de las primeras 6 a 24 horas después de la actividad física intensa. ¿Vale? Después Bien. tenemos otras herramientas, por ejemplo, la crioterapia y el stretching, que también han demostrado ser efectivos. Pero los últimos estudios apuntan sobre todo al trabajo preventivo activo del atleta. Es decir, ¿qué puede hacer el atleta o el practicante por él mismo para recuperar su condición musculoesquelética? Y lo idóneo realmente es realizar una actividad aeróbica de bajo a medio impacto posterior al ejercicio físico y a la actividad deportiva. Eso por la parte preventiva en kinesiología. También, importantísimo, el kinesiólogo realiza valoraciones posturales. Dice que hemos escuchado mucho sobre la alineación de la espina y sobre las malas posturas viciosas que me pueden llegar a generar o ser un factor de riesgo para generar lesiones. Realmente en este ámbito el fisioterapeuta o el kinesiólogo lo que busca es asimetrías o desbalances musculares que lleven a las estructuras corporales a una posición peligrosa o viciosa que aumente la compresión de los tejidos blandos o que aumente la tensión de los tejidos conectivos. Pero se ha estudiado muchísimo de eso, pero también es importante que el atleta sepa desde la parte nutricional qué puede hacer antes de que llegue la lesión, qué puede hacer durante su práctica diaria para prevenir. Si nos puedes contar sobre eso. Sí, bien. Bueno, por nuestra parte, no nos abocamos mucho a lo que es lesión específico, no sabemos mucho de los distintos tipos de lesión, no nos metemos en ese área, pero hay muchas cosas de la parte preventiva que se pueden hacer nutricionalmente para evitar llegar a tener una lesión. Hay lesiones que obviamente son prevenibles y otras que no son prevenibles, ¿no? Eso pasa mucho en todos los deportes, como que hay lesiones que son inevitables. Sí, sí, eso tiene que ver con el factor que la genera, ¿no? Si es intrínseco del atleta o extrínseco. Por ejemplo, un futbolista, la mala condición del campo de juego, o una zapatilla que no es acorde con un tipo de pisada, etc. Claro, son como más traumáticas las inevitables. Pero desde la parte nutricional hay varias cosas que se pueden hacer. En primer lugar, mejorar o fortalecer el sistema inmune. Esto para cualquier tipo de persona, ya sea deportista amateur o elite, como dijiste vos, para prevenir la lesión. Y mejorar el sistema inmune se puede hacer de muchas maneras. En primer lugar, garantizar un correcto aporte de macro y micronutrientes, es decir, no tener ninguna deficiencia en micronutrientes. Un micronutriente, micronutrientes son vitaminas y minerales. Una vitamina que es fundamental y no tenemos que dejar de lado es la vitamina D. Sí, la vitamina D. Esta que cuando nos ponemos al sol se sintetiza en nuestro cuerpo. Bueno, lo que pasa con esta vitamina es que si está en deficiencia, se observó en muchos estudios científicos que si está en deficiencia, como que la regeneración muscular no sucede, o sea, no sucede correctamente, se va dañando como esto de la regeneración muscular. Después, por parte de los macronutrientes, bueno, no va a haber una deficiencia de macronutrientes que son hidratos, proteínas y grasas, pero tiene que haber un correcto aporte personalizado, ¿sí? De acuerdo al tipo de actividad que haga el deportista, de acuerdo a su masa muscular, a su masa adiposa, a sus objetivos. Actualmente tal vez está mucho de moda esto de sacar los hidratos de carbono, ¿no? Sí, sí, sí. Se escucha mucho. Y los hidratos de carbono son como nuestra fuente de energía, entonces
si nosotros lo sacamos, vamos a tener un mal aporte de vitamina D, perdón, de hidrato de carbono, y al tener un mal aporte de hidrato de carbono no vamos a cubrir nuestra fuente energética para después rendir correctamente en el entorno deportivo. Eso por parte del sistema inmune es fundamental. Después tenemos que tener en cuenta una dieta que garantice pre y probióticos, ¿sí? Una dieta que tenga pre y probióticos va a garantizar que tengamos bien el sistema inmune. ¿Por qué? Porque se estudió también que tener bien la microbiota intestinal, que son todas las bacterias intestinales, va a garantizar que nuestra salud inmunológica esté bien. Y esto nos sirve a todos, y más ahora en el momento de lo que es la pandemia, que se habla tanto de la vitamina, del sistema inmunológico. Sí, Orne, ahora que hablas sobre el sistema inmunológico, acá doctor Pérez García nos pregunta que si podemos hablar sobre el síndrome de sobreentrenamiento o burnout. Y está muy ligado este síndrome con el sistema inmune y con la fatiga, sobre todo. Fíjate que se ha estudiado sobre él, tiene una etiología multifactorial, es decir, un atleta que está sobreentrenado, pero que también está estresado, que lleva una mala alimentación, se genera un caldo de cultivo para que sucedan las lesiones musculoesqueléticas, por ejemplo, para que haya estrés en la fascia, y para que se produzcan a su vez estos desbalances del estrés, del control del estrés, es como otra de las características fundamentales para prevenir la lesión, ¿sí? Una es el sistema inmunológico. Después hay un montón de otras características y una de ellas es el control del estrés. Entonces ahí también está bueno, como estamos hablando del trabajo interdisciplinario, también que se trate con psicólogos del deporte, ¿no? Que se aboquen al deporte. Porque el control del estrés está buenísimo tener estrés. En momentos como, por ejemplo, ante una competencia, generamos estrés y estrés de manera aguda. Bueno, ese estrés está bueno. El problema es cuando tenemos el estrés de manera crónica, cronificarlo ya lleva a una alteración en todo lo que son, por ejemplo, pues se puede ver elevado el cortisol y puede deteriorar nuestro rendimiento deportivo y por lo tanto debilitar nuestro sistema inmune también. Correcto. Entonces la individualización de las cargas en los deportistas es sumamente importante para evitar la fatiga. Fíjate que también los niveles altos de estrés generan un desequilibrio en la homeostasis del deportista, que se traduce a su vez en una acidez sanguínea, definiendo de esa manera, para ser un poquito más gráficos, y eso se traduce en contracturas. Es decir, hay contracturas musculares o sobresollicitaciones de grupos musculares que están directamente relacionadas con el estrés del entrenamiento. Entonces es sumamente importante el trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, con el psicólogo, con el médico, chequeando estos marcadores para evitar las lesiones. Pero ¿qué pasa cuando no podemos evitar las lesiones, no podemos preverlas y llegan? Fíjate que existe una probabilidad del 10% aproximado, es decir, en un grupo de atletas, el 10% aproximadamente va a derivar en lesión. Y este 10% de atletas va a pasar por 3 fases. Es decir, toda lesión pasa por 3 fases de reparación tisular. Sí. La primera fase, que es la fase inflamatoria, dura de 0 a 7 días. Es decir, yo me lesioné hoy, comienza inmediatamente mi fase... La fase inflamatoria. Correcto. Esta fase se caracteriza por dolor agudo. Este dolor que es dentro de todo protector, que me está avisando que en el sistema, que en mi estructura hay un daño que se tiene que reparar. También existe un edema o una extravasación de líquido en la zona, que puede ser un microedema miofibrilar, es decir, un edema pequeñito, o un macroedema, dependiendo de si la lesión es el grado de lesión, que lo nombramos por allí, si es severa, si es traumática, si va a quirófano o no, porque puede ser una fractura o una lesión del ligamento cruzado anterior, entre otras muchas, pero pasa por esta fase inflamatoria. En esta fase, que es el primer encuentro con la lesión, nosotros los kinesiólogos le denominamos fase de máxima protección, porque tenemos que mantener la estructura bajo un cuidado especial específico
pero a su vez tenemos que, y ese es el gran reto, mantener entrenado el resto de las estructuras. Desde el punto de Claro, vista nutricional, en esta fase, ¿qué podemos hacer? La fase aguda. eso hay que tenerlo en cuenta, que muchas veces se piensa que por estar lesionado, bueno, dejamos el abordaje nutricional, dejamos el abordaje psicológico, y en realidad hay que tratar de mantener el músculo lo más posible y de evitar la pérdida muscular, porque si no, ahí estamos alargando las brechas de recuperación, ¿sí? La recuperación va a ser mucho más larga si nosotros perdemos músculo que no deberíamos estar perdiendo, ¿sí? Además, Sí. es fundamental tener en cuenta que si me lesiono una parte, no por eso voy a dejar de entrenar todo mi cuerpo, ¿sí? Si yo tengo lesionado el tobillo, no voy a dejar de entrenar mis tríceps, mis bíceps, todo el tronco, lo que es la parte superior. Claro. Eso es fundamental para el acompañamiento desde el abordaje nutricional. Específicamente en lo que es la fase, están las tres fases, la de inflamación, la de regeneración y la de remodelación. Sí. Las dos primeras son como proinflamatorias. De la parte nutricional, lo que se tiene que hacer es un acompañamiento a través del plan alimentario personalizado, ¿sí? Acordar correctamente qué cantidad de hidratos, proteínas y grasas y qué calidad de esos alimentos seleccionar. Y también tener en cuenta que nosotras podemos actuar y generar estrategias nutricionales en la parte de remodelación. La parte de remodelación es esta que es antiinflamatoria. Entonces ya tenemos, Sí. por parte, el cuerpo nos va a acompañar, pero además hay alimentos antiinflamatorios, hay sustancias antiinflamatorias que las podemos utilizar como estrategia en este momento. Perfecto. Que sean antiinflamatorias quiere decir que va a prevenir la aparición de los radicales libres. Los radicales libres son estos que nos oxidan, por así decirlo, ¿sí? Entonces, si son antiinflamatorias, seguramente van a tener alguna sustancia antioxidante. Hay muchas y son muy conocidas, como por ejemplo tenemos la vitamina C, la vitamina E, Sí. el omega 3. Actualmente hay un montón de sustancias como los polifenoles, los carotenoides y también, por ejemplo, la cúrcuma, el jengibre, el cacao amargo. Todos estos contienen antioxidantes. Por ejemplo, lo que es polifenoles son los conocidos frutas de color violeta, rojos, los frutos rojos. Estos, o también vieron que dicen que hay que tomar una copita de vino por día, que es antioxidante. Bueno, viene de ahí, porque en realidad tiene polifenoles. Pero bueno, en el momento de recomendar un tipo de polifenol, tal vez en lo que es nutrición recomendamos que coman uvas, que coman frutos rojos antes de que se tomen un vaso de vino. Claro, no le vamos a decir eso a una Después, persona. por la parte de los claro, por la parte de los carotenoides son estos vegetales o frutas de color amarillo anaranjados. Eso también contiene un montón de antioxidantes. La vitamina C la conocemos todos, está en los cítricos, un montón en el morrón, así que si lo pueden consumir de manera cruda mejor, porque vamos a tener un montón de fuentes de vitamina C ahí. ¿Qué otro nombre? Bueno, la cúrcuma está súper remoda ahora, como que resurgió con esto de la pandemia y se le puede agregar al alimento que quieras. Pero esto es lo que hay que aprovechar, estos alimentos, o sea, la alimentación en un lesionado, en Sí. etapa de remodelación, debería ser fuente de alimentos antioxidantes. El té verde, hay un montón. Pero muchas Orne, veces y no es se lo tiene en necesaria, cuenta. Sí. perdón, sí, disculpa que te interrumpa. Que, Es necesaria la suplementación en esa fase. Por ejemplo, acá Pérez García también preguntaba si en un postquirúrgico había que atender los requerimientos nutricionales, pero es necesario suplementar un poco más, digamos, con esas recomendaciones que estás dando, dar un plus con estos nutrientes. no, en realidad hay que tratar de ver de cubrir los nutrientes de manera natural. Suplementar, se puede suplementar, ya te digo, la vitamina D. Hay que estar ahí como fijándose continuamente el laboratorio. No puedo permitir que Claro, la vitamina D en este periodo me dé baja. claro. Después, por otra parte, tenemos lo que es la whey protein, que es la proteína del suero, la creatina. Esos pueden ser otras estrategias nutricionales que las podemos sumar como para mantener el músculo, como para llegar a la cantidad de proteínas por día. Porque, ¿qué pasa? Es fundamental acá
la cantidad de proteína por gramo de peso que metamos en el paciente, ¿sí? No es lo mismo un deportista que esté sin lesión, la cantidad de gramos de proteína por kilo de peso por día que va a tener que consumir a través de sus alimentos y suplementación, que un deportista lesionado o una persona lesionada. Se estiman más o menos 2.6 gramos de proteína por kilogramo de peso por día. Es un montón, ¿sí? Sí. Porque también esto es para favorecer a la regeneración muscular y evitar la pérdida de músculo en este momento y garantizar que el deportista vuelva con un buen rendimiento o el similar rendimiento deportivo al que tenía previo a la lesión. Vale. Ahora entonces, que hablas, Orne, sí. se escucha con un poquito de retorno, pero ahora que hablas sobre la lesión muscular, que es la más común dentro de la clasificación según su ubicación, tiene diferentes grados, ¿no? Grado 1, 2 y 3, siendo el grado 3 el desgarro muscular. Se demostró que, por ejemplo, en corredores, la lesión de isquiotibiales, que son los conocidos femorales, los que quedan acá detrás del muslo, los isquiotibiales, es la más común. Afecta aproximadamente al 18% de los corredores. Estoy hablando en una competencia de deportistas profesionales. Pero si nos vamos a una competencia, por ejemplo, la media maratón, Maratón de Buenos Aires, donde corren 15.000 personas entre profesionales y amateurs, esta cifra aumenta. El riesgo de lesión es mayor. Pero también hay otras lesiones, por ejemplo, las articulares y óseas, que pueden llevar a una inmovilización. Y esta inmovilización, dependiendo del tiempo de reparación, estos tiempos que veníamos hablando, llevan también como consecuencia a una pérdida de la masa muscular, que es lo que veníamos hablando. Y entonces es importante el consumo proteico, dependiendo de los requerimientos de cada deportista, de cada paciente. Sí, más allá de eso, lo que tenemos que trabajar nosotros es las estrategias nutricionales en conjunto con las estrategias kinésicas, porque no es solo el aporte proteico, eso era lo que iba a agregar, que es el timing también, porque uno dice, bueno, aporte proteico, ¿dónde como proteína? Almuerzo y cena, todos los argentinos. No, si vos tenés una lesión, o en deportistas también, para garantizar el alto, o sea, el rendimiento deportivo, y para garantizar que se cubra el aporte proteico de 2.6, tenemos que en todas las comidas aprovechar y poner proteínas, más o menos 20 gramos, 40 gramos de proteínas, ¿sí? Es bastante. Entonces, si la persona, ahí se me trabó un poquito el tuyo, si la persona tiene que consumir tal vez toda esa proteína de manera, en volumen alimentario, solo con comida, va a llegar hasta acá. Entonces ahí está buena la estrategia de la whey protein, tal vez, ¿sí? De un suplemento, que era lo que nos estaba preguntando esta persona. Hay que tener eso en cuenta. Y también, si la persona no está inmovilizada y puede ir a la sesión de kinesiología, por ejemplo en Kinet, y al mismo tiempo se puede tratar conmigo y con los kinesiólogos, sí, de nutrición y kinesiología, pre y post sesión de kinesiología es importante el aporte de hidrato de carbono y de proteína, ¿sí? Porque quieras o no, ahí tenés un gasto, ¿sí? Eso pasa también ahora, en cuarentena, se bajó nuestro gasto. Pero nosotros tal vez hacemos un día actividad física en un momento del día. Bueno, es el gasto calórico que tenemos. Tenemos que llegar a ese gasto calórico con un buen combustible para hacerle frente. Si no, es como muy difícil que se regenere el músculo post ejercicio, que haya un aumento de masa muscular, que la masa muscular que tengo en lesión no se pierda y tener un buen rendimiento. Exacto, Orne, concuerdo. Mira, vamos a aprovechar para enviarle saludos a Pierre Chapellín desde México, que nos envía un abrazo y un trabajo. Aquí también Tefi Rivamarino y Pedrito. Fíjate que 10-15-07 nos pregunta, ¿cuáles son los tiempos de recuperación en lesiones musculares? Bueno, fíjate, hablar de tiempos exactos no lo podemos hacer, porque va a depender del grado de lesión, de tu estado nutricional, ahora como bien lo menciona Orne, y de muchos otros factores, ¿no? Pero en promedio, la media, de acuerdo al grado de la lesión y a la ubicación y a la extensión que tenga, la vuelta al juego es en un mes. 3 semanas y un mes, entre 3 semanas y un mes. Recuerda que el objetivo de la kinesiología
y de todas las ciencias aplicadas al deporte es devolverte al campo o devolverte a la actividad que hacías antes de la lesión con el mismo estado de funcionalidad. Y eso es Y importante. poder mejorar, también aprovechar para poder mejorar esas cositas que estaban pendientes, ¿sí? Y que no se estaban mejorando, desde lo nutricional se puede mejorar, porque ¿qué pasa si uno lleva se lesiona y sigue llevando una alimentación rica en grasas saturadas, azúcares refinados, fiambres, embutidos, lácteos enteros? Todo eso, como yo nombré alimentos antiinflamatorios, están los proinflamatorios. Y si vos Claro. seguís comiendo tus alimentos y asado y alcohol, y estás inflamándote más de lo que la lesión te inflama. Entonces estás retrasando todo tu retorno a la cancha. Entonces estás alargando las brechas de recuperación y lo que se busca es justamente lo contrario. Si realmente sos un deportista que quiere volver rápido a la cancha, tenés que tener esto en cuenta. Así es, así es. Les invitamos entonces a que nos sigan haciendo las preguntas que las vamos a responder en la brevedad. Fíjate que después de esta fase inflamatoria que es Otra necesaria. cosa que... sí. Cuéntame otra Se nos cosa. traba un poco. Sí, está medio complejo. Se nos traba los dos. El tema de algo que es fundamental y que no lo nombré, que estaría bueno recordarlo, hidratación y descanso y sueño. Son como dos cosas que no se tienen en cuenta, que parecen como que no importan y no influyen, y en realidad marcan la diferencia, y más que nada en los deportistas. Hidratación. Hay que garantizar 30 centímetros cúbicos por kilo de peso, ¿sí? Si una persona pesa 70, es más o menos 2.100 mililitros, que serían 2.1 litros por día, más o menos. Tengan en cuenta que somos agua y nuestro músculo está al 75% formado de agua. Tener en cuenta esto es clave para poder hidratarnos bien. Después, lo que es sueño, tener en cuenta más que nada que es reparador, que nos permite afianzar todas las destrezas que estuvimos trabajando ese día. ¿Sí? No es lo mismo tener la sesión de kinesiología y llegar a mi casa, comer mal, irme a dormir a las 2 de la mañana, no es lo mismo, porque no va a trabajar igual tu músculo post sesión de kinesiología si vos llevas una alimentación saludable y si dormís bien. ¿Sí? Hay que garantizar esas 6-8 horas. Y además de que hay un montón de hormonas que se liberan a la noche, que nos regulan el hambre y la saciedad, la hormona del crecimiento también, que se libera a la noche, y si yo no lo libero no puedo hacer crecer mi músculo, no puedo regenerarme correctamente. Es fundamental y no se tiene mucho en cuenta. Ahí nos hicieron un par de preguntas más. Orne, hablando de crecimiento muscular, Se traba mucho, Isma. Te me estás trabando un montón. ¿ahora se escucha mejor? Ahí volvimos. Se trabó hasta recién. Sí, ahí se escucha un poco mejor. ¿Se escucha mejor ahora? Sí. Vale. Bueno, te comentaba que hablando de crecimiento muscular, aquí Ramiro nos hace la acotación que hay lesiones que pueden tardar hasta 4 o 6 meses, yo añadiría 8 meses o un año, incluso más, en recuperarse. Y esto genera una pérdida importante de masa muscular. Y muchas veces nosotros en kinesiología y los profes hacemos mucho énfasis en repeticiones, para fuerza muscular en el cuádriceps, Sí. por ejemplo, cuando es un postquirúrgico de ligamento cruzado anterior. Y está bueno también hacer la intervención o el seguimiento desde lo nutricional, con las medidas antropométricas, para saber si el trabajo que nosotros estamos haciendo realmente está generando una hipertrofia o por el contrario nos estamos pasando de carga y podemos generar más bien una sobrecarga. La importancia allí de las medidas antropométricas.
Sí, desde lo antropométrico, lo que podemos trabajar en conjunto es también ver cómo va aumentando el músculo. Si esa persona, porque esto que contaba de aprovechar el momento, aprovechar la mala situación de que, bueno, te lesionaste. Aprovechar esa situación, si yo quería, tengo masa adiposa que no me está sirviendo y que me está enlenteciendo y la quiero reducir. Entonces todo eso se ve reflejado en la antropometría. Si yo lo quiero aprovechar este momento, justo también empezar y hacer seguimiento nutricional y observar mis cambios, es clave hacer una antropometría para poder ver la masa adiposa y la masa muscular que yo tenía, cómo se fue Sí, desarrollando y cómo la termino de tener cuando ya estoy volviendo a la cancha, cuando ya mi lesión está reparada, por así decirlo. Y eso también es como parte del alta, ¿no? Porque claro. yo no puedo tener, por ejemplo, me lesiono una pierna, no puedo tener un cuádriceps 3, 4 centímetros más chico que el otro, si soy futbolista, ¿o no? Bueno, dependiendo también de si es la pierna dominante, o sea, con la que yo chuto, generalmente podría tener un poco más de hipertrofia de esa pierna, porque es la pierna de potencia, con Claro, respecto a la pierna de control. pero no puede haber una gran diferencia y en eso tenemos que trabajar para darle el alta a la persona y para ver si lo podemos desarrollar más el músculo de una pierna que el de otro que tal vez está como muy hipertrofiado en comparación al lesionado. Correcto. Fíjate que las medidas antropométricas también nos sirven a los kinesiólogos como dato de referencia para hacer prevención, porque hay estudios que señalan, por ejemplo, que el diámetro del miembro superior con respecto al dorso o del muslo cambian el centrado articular. Si es muy grande ese diámetro, es decir, si yo tengo un húmero, un brazo, una envergadura de bíceps, por ejemplo, muy grande, muy ancho, bien sea por tejido adiposo o por tejido muscular, ahí no distingo. Esto genera un aumento en la inclinación del hombro o un aumento en la abducción de la cadera, dependiendo de cuál sea el caso, y eso pinza ciertas estructuras. Entonces está bueno tener el dato antropométrico para ver cuáles serían los factores de riesgo. Aquí Bien. 101507 nos pregunta qué ejercicios aconsejamos en la última etapa de rehabilitación, dependiendo de la lesión que tengas. Pero esta última etapa lo que busca precisamente es ejercicios que se asemejen al gesto deportivo. Es decir, que sean más funcionales, poliarticulares, que involucren varias estructuras al mismo tiempo, ¿sí? Y no trabajar solamente la fuerza, sino también la coordinación, propiocepción y el entrenamiento neuromuscular, que está bastante en boga en este momento. Una para ti de Napo con fritas nos pregunta sobre las bebidas isotónicas, que cuándo se aconseja tomarlas. Bueno, las bebidas isotónicas habla de esto de la recuperación de agua y electrolitos perdidos en el entrenamiento, ¿sí? En lesión no se trabajan tanto, la realidad es esa. Se trabaja más cuando hay una pérdida de electrolitos tras una demanda energética. Si nosotros, por ejemplo, hacemos running y gastamos un montón de agua por lo que es la transpiración y electrolitos. Y solamente después recuperamos tomando 2 litros de agua. O sea, sí, tomamos agua para recuperar la hidratación perdida, ¿no? Pero si no recuperamos los electrolitos, nos va a estar faltando eso, y los electrolitos son claves para el correcto funcionamiento del organismo. Entonces son necesarias las bebidas isotónicas, están buenísimas y no necesariamente tienen que comprar las que son industriales, las que están en los supermercados y demás, sino que se la pueden hacer casera. Es muy Sí. fácil y bueno, nada, tenerlo en cuenta más que nada para cuando uno está haciendo ya lo que es el entrenamiento, pero en lesión no se trabaja mucho con eso. Bien, Gaby Gandulia nos pregunta que si se compensa el sueño o durmiendo siesta. Supongo que es las pocas horas durmiendo de noche, durmiendo la siesta. No, no, de ninguna manera. No se compensa, porque justamente pasa eso que contaba, que hay hormonas que liberamos. Nosotros estamos regulados por los ritmos circadianos, ¿sí? La noche y el día, el sueño y la vigilia. Entonces, si nosotros estamos hiperactivos con el celular, con la computadora, con la televisión,
y alteramos nuestro ritmo circadiano, nuestro sueño vigilia, ahí se alteran un montón de hormonas, como la del crecimiento, que se debería liberar a la noche y no la voy a liberar en la siesta. No la voy a liberar en la siesta, se libera solo a la noche porque funcionamos así, endocrinamente. Bueno, entonces a acostarse temprano, evitar las distracciones y hacer higiene de sueño, ¿no? Exacto. Para ayudar también a recuperar las lesiones. Aquí 10-1507 nos vuelve a preguntar, ¿qué le puedo comentar sobre ejercicios posturales o sobre la postura para prevenir lesiones? Fíjate que esto es un tema de bastante interés porque siempre suelen decirnos, bueno, estás lesionado porque tienes mala postura. O tu dolor cervical se debe a que estás mucho tiempo con el teléfono o con la compu, o porque estás muy encorvado, por ejemplo, suele decirse mucho eso. Realmente nuestra postura es como una huella dactilar. Todos tenemos una postura distinta y se va especificando o se va haciendo más individual de acuerdo a la actividad que tú realices. Es decir, nunca todos vamos a tener la misma postura erguida, esta perfecta de los libros, no. Lo que sí es importante es mantener el balance muscular y evitar las posturas extremas o viciosas que nos lleven las articulaciones a descentrados, esto que conversábamos sobre la antropometría, descentrados o posiciones de pensamiento de riesgo. Ejercicios posturales, muchísimos. Yo les recomiendo asesorarse sobre reeducación postural global, que la hacemos acá también en Guinet, y realizarse también un chequeo con el kinesiólogo para valorar cuáles son los músculos tónicos que tienden a estar retraídos y cuáles son los músculos fásicos, que nosotros denominamos fásicos, es decir, que tienden a estar más elongados, excéntricos o débiles. Aquí Ramiro, bueno, son muchísimas, ¿no? Pero Ramiro nos dice, o nos acota, que es importante observar los calzados. Sí. De ortesis y de plantillas también es importante, ¿no? Pero como les comentaba, la postura es una huella digital, es única en todos y hay que buscar sobre todo el balance. Bien. Aquí... Bueno, entonces para hacer como un resumen, es importante tener en cuenta que ya seas deportista o no, el abordaje de kinesiología y nutrición está bueno de manera interdisciplinaria para el previo a la lesión, durante la lesión y después de la lesión. Durante tenemos que garantizar que vos salgas lo más rápido de la lesión, lo más rápido posible y lo mejor que puedas. Y para esto tenés que prevenir previamente, o sea, tenés que tener buenas conductas de manera previa. Si no las tenés, bueno, se pueden empezar a instaurar y se pueden aprovechar el momento de la lesión para empezar a instaurar nuevos y mejores hábitos. Y lo que es el post lesión, lo que es una herramienta fundamental y nos ayuda un montón y nos motiva y está buenísimo, es la antropometría, en donde podemos ver cómo estábamos y cómo queremos estar y cómo lo vamos logrando, si vamos cumpliendo los objetivos de aumentar músculo, disminuir grasa. Se puede comparar con estudios científicos del mismo deporte que realices, en la misma posición en la que estés. Entonces, ahí se puede observar con, por ejemplo, deportistas elite, cómo es un tipo de medición y la medición que tenés vos. Se pueden ir haciendo muchas cosas con la antropometría que son súper enriquecedoras a la hora del tratamiento. Clarísimo, clarísimo, Orne. Vamos a aprovechar que surgió otra pregunta para ti, esta de Pane.chinita, que nos pregunta sobre ejemplos para consumir antes y luego de sesiones de kinesiología por lesión de ligamentos. Bueno, eso es muy personalizado y está muy buena la pregunta. También hay que tener en cuenta el aporte de macronutrientes que cada persona tendría que tener, pero es muy parecido al pre y post entrenamiento, ¿sí? Tenemos que garantizar proteínas de calidad. Las proteínas muchas veces arrastran grasa, ¿sí? Entonces hay que tratar de seleccionar proteínas magras, ¿sí? Claras de huevo, puede ser, por ejemplo, unas claras de huevo revueltas con algo de hidrato de carbono de buena calidad. Si sos vegetariano o vegano, se puede utilizar el tofu o el seitán.
garbanzos, lentejas, arvejas, tienen un montón de proteína y también se puede utilizar. Es dependiendo del horario, tu actividad que hagas, y es como muy personalizado, pero tendría que ser fuente de proteína, fuente de hidrato de buena calidad y fundamental la hidratación también, ¿sí? Es como si fuera un pre y un post-entrenamiento. Y también garantizar que sea de buena digestibilidad y no que yo tenga que estar en la sesión de kinesiología todavía digiriendo lo que me comí antes, ¿sí? Claro, claro. Es importante porque nosotros en kinesiología también tratamos de reproducir las condiciones del entrenamiento o las condiciones del deporte y podría llegar a ser una sesión de kinesiología, un entrenamiento de media alta intensidad. Entonces el consumo energético y los sustratos energéticos tienen que estar ya activos y circulando, ¿no? Sí. Importantísimo eso. Tanto en el entrenamiento como en lo que es lesión, hay que garantizar un buen aporte energético, porque es básicamente el aporte energético, el almacén de energía es el glucógeno muscular. Y el glucógeno muscular lo obtenemos a través de los alimentos. Glucógeno es como, viene de hidrato de carbono, por eso también no restringir, es importantísimo esto. Están buenísimas las dietas hiperproteicas, pero son estrategias nutricionales, hay que hacerlas de manera guiada y tener en cuenta que si yo no estoy consumiendo las proteínas que debo, los hidratos de carbono que debo, las proteínas van a estar cumpliendo la función de los hidratos en vez de cumpliendo la función de regeneración muscular. Eso es fundamental que lo tengan en cuenta. Tenemos que recargarnos y recargar ese almacén de energía que es nuestro glucógeno muscular. Así es. Además que el músculo, Orne, se recupera solo en presencia de glucosa, la energía muscular. Entonces es importante mantener una fuente de glucosa activa. Y las dietas restrictivas que estabas mencionando, importantes también, por ejemplo, en las lesiones óseas. Fíjate que es fundamental para acelerar o mantener los tiempos idóneos de recuperación del hueso en fracturas por estrés, por ejemplo, mantener un buen aporte de minerales, de calcio y de vitamina D, porque a veces queremos acelerar en kinesiología, como que queremos recuperarnos rápido, pero no mantenemos un buen aporte de estos macronutrientes. Bueno, fíjate que ya nos queda poquito tiempo. Sí. Se nos está agotando el tiempo, tema interesantísimo el que estamos trabajando hoy. Desde ya poner a la orden de los que nos están escuchando las redes sociales de Kinet.ar, @Kinet.ar, la mía personal, @FTIsmael, y la tuya, Orne. Es lic de licenciada.ornella Musolino. Bueno, eso. Iba a decir arroba, pero el arroba es el mail. Bueno, estamos y también como tener en cuenta que juega un rol fundamental la nutrición, la alimentación pre, durante y post, la kinesiología, la hidratación y la cabeza del deportista. Por eso siempre está bueno trabajar interdisciplinariamente, ¿sí? En la medida que lo podamos, bueno, Kinet lo permite con kinesiología y nutrición y también traumatología y demás, pero tener en cuenta que la cabeza del deportista actúa un montón a favor o en contra en una lesión y tratar de aprovechar las oportunidades, o bueno, ya sea la cuarentena, las lesiones, como aprovecharlo como una oportunidad de generar músculo, de reducir grasa, de empezar a comer mejor y demás. No quedarse en lo negativo. Perfecto, Orne, perfecto, excelente cierre. Desde ya darle las gracias a todos los que se sumaron, a todos los que nos están mandando saluditos por acá. Importante este tema y bueno, nos despedimos por ahora. Orne, ¿me escuchas? Bueno, sí, ahí volví. Vale. Despedirnos Bueno, por ahora. muchas gracias. Por orden, y destacar y resaltar sobre todo el trabajo multidisciplinario a la hora de una lesión deportiva para prevenirla o para tratarla. Bueno, nos vemos. Orne. Chao. Gracias a todos por asistir.